Clase 2.9. Recíproco de características de rectángulo. En el problema nos dicen, habrán cuadriláteros que tengan diagonales congruentes, pero no sean rectángulos. Es decir, las diagonales de un rectángulo son congruentes, tienen la misma medida. Pero, ¿será que si nosotros solamente tenemos las diagonales y de igual medida, y pues intentamos formar a partir de ellas un cuadrilátero, será que este cuadrilátero siempre va a ser un rectángulo? Por eso es que aquí nos dice, piensa en el recíproco de en un rectángulo las diagonales son iguales. Entonces el recíproco de este enunciado sería, si las diagonales son iguales, el cuadrilátero siempre es un rectángulo. ¿Será esto cierto en todos los casos? ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que evidenciar. Además nos dice que el trapecio es un cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos. Entonces aquí tenemos la representación de un rectángulo, tenemos sus diagonales representadas por estas líneas de color morado, las vamos a extraer y con estas diagonales lo que vamos a hacer es cambiar la forma en la que están dichas diagonales y vamos a intentar formar otro cuadrilátero y vamos a ver si este cuadrilátero será un rectángulo o no. Entonces, por ejemplo, podemos poner las de esta forma, las diagonales, y vamos a trazar con la ayuda de este programa el cuadrilátero a ver si lo que nos genera es un rectángulo o no. Fíjense que lo único que he hecho es separarla. Podríamos haberlas inclinado un poco más, girarlas un poco más también, y al final no estoy cambiando la longitud de las diagonales. Las diagonales al final de cuentas son las mismas. Entonces, como vemos, aquí se nos ha formado un trapecio. El trapecio aquí no está tan alineado que digamos, porque aquí debe ser línea recta, pero es por la misma aproximación del programa. Ahora sí, vemos que es un trapecio. El trapecio nos decía que es un cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos, es decir, que este lado es paralelo con este. Y le vamos a colocar nombres al cuadrilátero para que no nos confundamos. Sería el cuadrilátero A, B, C, D. Entonces, en este cuadrilátero, que es en primer lugar un trapecio, le vamos a poner sus características, un trapecio isósceles. Vamos a ver qué es lo que tiene como característica. Resulta que el segmento AB es de igual medida que el segmento DC, es decir, este es de igual medida que este, aunque no sean paralelos, porque vemos que uno va como apuntando hacia la izquierda y el otro va apuntando hacia la derecha. Además, también tenemos aquí en este trapecio isósceles que el segmento AD es paralelo con el segmento BC, y es justamente pues lo que estábamos mencionando con anterioridad. Ahora podemos observar que con las diagonales se forman distintos triángulos. Por ejemplo, se nos forma un triángulo ABC, es decir, que abarca esto, ABC, el triángulo ABC, y también un triángulo que sería el triángulo DCB, que bueno, vamos a utilizar otro color, que sería esto, todo esto, DCB. Entonces estos triángulos nosotros podemos ver que tienen ciertos elementos en común, tanto el triángulo ABC y el triángulo DCB. Entonces tienen un lado común para empezar, y es este lado. El lado BC es igual al lado CB, es decir, es común para ambos triángulos. Entonces aquí tenemos un criterio de lado. Además, para el primer triángulo, para este triángulo, el ABC, el lado AB resulta que es igual al lado DC, y esto por definición DC. Entonces podemos ver que como este triángulo tiene dos lados que son iguales y tienen ángulos que son iguales, entonces podríamos decir que estos triángulos son congruentes. Y si estos triángulos son congruentes, eso implica que AC es igual a
BC. Perdón, AC es igual a DB, es decir, estoy diciendo las diagonales son iguales entre sí, la otra diagonal es DB. Entonces, como ya demostramos que este triángulo que es el ABC, aquí a ver si lo representa, bueno, lo representó bastante aceptable el programa, y este otro triángulo que se formaba acá, que era el triángulo DCB, entonces estos triángulos son congruentes y ya lo demostramos aquí por los criterios. Y si son congruentes, si tienen dos lados iguales, entonces al tercer lado no le queda nada más que ser igual, y es justamente la diagonal que va desde el vértice A hasta el vértice C y la diagonal que va desde el vértice D hasta el vértice D. Entonces esto es lo que queríamos demostrar, que las diagonales eran pues iguales, y ya habíamos visto por la construcción que en efecto sí, las diagonales eran iguales. Entonces esto significa que hay otros cuadriláteros que tienen diagonales iguales, de igual medida, congruentes, pero que no son rectángulos, porque ya vimos que este trapecio isósceles tiene las mismas diagonales de este rectángulo, pero no es un rectángulo. Entonces eso nos debe de quedar claro. Ahora veamos si él comprende. Dice, el recíproco del enunciado es: en un rectángulo las diagonales son iguales, es decir, el recíproco es este, el que está a continuación. El enunciado original era este. El recíproco dice, si las diagonales de un cuadrilátero son iguales, entonces es un rectángulo. Es más o menos lo que les había comentado. Y en este caso, este recíproco, este teorema recíproco, no se cumple por el contraejemplo. Es decir, esta construcción que nosotros hicimos es un contraejemplo, donde demostramos que no es cierto que si tenemos dos diagonales iguales, siempre va a ser un rectángulo. Entonces, ahí está la demostración. Tenemos un ejemplo en este caso y nos dice un cuadrilátero cuyas diagonales se intersectan perpendicularmente es un rombo. Entonces vemos aquí la figura que las dos diagonales se intersectan y forman 90 grados, y no necesariamente es un rombo, porque por ejemplo las diagonales no se han cortado justamente a la mitad. Entonces son diagonales que sí se cortan en 90 grados, pero no a la mitad. Entonces eso me genera de que no tengan las mismas medidas los lados. Sus cuatro lados son desiguales en este caso para este cuadrilátero. Entonces aquí diríamos que no es cierto que siempre que las diagonales se corten perpendicularmente vamos a formar un rombo. Esto va a depender de otras cosas, y este enunciado es el recíproco de en un rombo las diagonales se intersectan perpendicularmente. Entonces el recíproco sería, si las diagonales se intersectan perpendicularmente, es siempre un rombo, y la respuesta aquí, por la explicación que ya hemos tratado, diríamos que en definitiva no siempre es un rombo, por lo tanto no se cumple. Para el caso del lapicito, el número 1 nos pide que hagamos una demostración. Dice, demuestra que las diagonales de un trapecio isósceles que no es paralelogramo son congruentes. Entonces hay que hacer la demostración de que las diagonales AC y BD son congruentes o son de igual medida. Esto lo podemos hacer por congruencia de triángulos, dado que vemos que se forman varios triángulos. Vamos a hacer una pequeña inducción del lapicito, el ejercicio 1. Entonces acá tenemos el ejercicio. Lo que podemos hacer es trazar alturas para formar otros triángulos. A pesar de que aquí ya teníamos triángulos, vamos a trazar unas alturas desde el vértice A y el vértice D con su respectiva base. Por eso estamos girando la regla en 90 grados, porque la altura genera 90 grados. Entonces aquí nos va a quedar la altura con el vértice A, y que va a generar un ángulo de 90 grados. Vamos a trazar la otra altura para el vértice D, y aquí vamos a ver que se nos forman triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados. Entonces aquí donde han cortado estas alturas podemos llamar un punto E y un punto F para no confundirnos al momento de estar evocando esos puntos, esos ángulos, etc. Entonces en este caso hemos trazado las dos alturas, y pues como son alturas, lo que nosotros
recordemos en primer lugar lo que nosotros queremos demostrar es que pues AC, la diagonal AC es igual a la diagonal DB o BD. Esto es lo que queremos demostrar. Entonces, al trazar las alturas, vamos a decir acá, se trazaron las alturas que forman los segmentos, las alturas AE y DF. Como son alturas, entonces estas son paralelas también. Podemos mencionar eso, son paralelas. Si son paralelas, entonces significa que tienen el mismo ángulo y que el ángulo que se ha formado justo acá es igual a este ángulo y son ángulos de 90 grados. Vamos a llamar de forma correcta esos ángulos. Ese sería el ángulo AEB, pues el vértice del ángulo está en el punto E, es igual al ángulo DFC. Y a la vez estos ángulos miden lo mismo y por ser altura ya sabemos que deben de medir 90 grados. Además, por hipótesis vamos a tener que el segmento AB es igual al segmento DC, es decir, estos lados son iguales en ambos triángulos, porque esto, como es un trapecio isósceles, sabemos de que estos dos lados son los que son iguales, porque los otros no tienen la misma medida, a pesar de que AB y DC no son paralelos y tienen la misma medida. Entonces tenemos ya esta información. Con esta información podemos establecer también que las alturas son de igual tamaño. Eso nos hace falta decir que AE, la altura AE, es igual a la altura de F, porque estamos hablando del mismo trapecio isósceles y como son paralelas, entonces la distancia es la misma. Con estas dos informaciones vemos en este caso que las hipotenusas son iguales en ambos triángulos rectángulos y que además un cateto también son igual. Entonces vamos a afirmar que por lo tanto los triángulos que se formaron, que son los triángulos ABE, es congruente con el otro triángulo que es el triángulo DFC, y esto por los criterios de congruencia, de triángulos rectángulos, ¿verdad? Aquí lo hemos puesto, triángulos rectángulos. Estos criterios los vimos ya varias clases atrás, entonces podemos recordar que si dos triángulos rectángulos tienen la hipotenusa del mismo tamaño y el cateto también del mismo tamaño, entonces son congruentes. Ahora, con esta información de congruencia, nosotros podemos establecer algo más, que el ángulo ABC, es decir, este que se forma aquí en la esquina, vamos a representar de otro color, el ángulo ABC es este, porque va desde A, B y luego a C. El ángulo ABC es igual a su ángulo correspondiente en el otro triángulo, que sería este triángulo que tiene por vértice C, que sería en este caso el ángulo DCB, por la congruencia que habíamos establecido con anterioridad entre esos triángulos. Entonces por eso podemos afirmar. Y si eso es cierto, entonces podemos concluir que como ya tenemos estos ángulos iguales, entonces podemos decir que si estos ángulos son iguales, estos que vemos acá, entonces en los otros triángulos que se formaron podemos establecer que el segmento AC con el segmento BD son iguales. Entonces, por lo tanto, podemos concluir la demostración que AC es igual a BD. Porque si se fijan, aquí se forman otros triángulos. Vamos a utilizar otro color. Este es un triángulo y este es otro triángulo. Entonces, ya teníamos un lado igual
y ya teníamos un ángulo igual para ambos, que son los ángulos celestes y los lados rojos. Entonces este segmento, este pedacito de acá, es igual con este, y este es igual con este. Por lo tanto, todas las diagonales son iguales, porque esos nuevos triángulos también son congruentes. Entonces aquí ya hemos hecho toda la demostración, en otras palabras, todo el lapicito de dicha clase.